Bien, entonces el día de hoy vamos a analizar este primer tema. El primer tema que vamos a analizar es acerca de la relación y luego analizaremos lo que es una función. Les recuerdo cuando yo proyecte algo o el tema que vamos a analizar, tomen como relación ese concepto para su material de trabajo, para su cuaderno. Entonces sí es importante que ustedes vayan tomando esos apuntes. Voy a empezar a compartir pantalla y voy con este primer tema. Vamos a ver lo que es una relación. ¿Qué es una relación? O sea, si yo le pregunto a ustedes de manera no conceptual ni hablando matemáticamente, usted me puede decir que la relación es la unión de dos objetos, de dos cosas, de dos elementos. Hablando así sin tener un concepto predeterminado. Cuando ya nosotros hablamos matemáticamente de qué es una relación, esto está dado por la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. Los elementos de dos conjuntos que forman parejas ordenadas. La formulación de una expresión que une dos o más objetos entre sí, eso se llama una relación o establece una relación. Voy a explicarles con un ejemplo el concepto que yo les acabo de leer. ¿Qué es la unión o la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos? Que el elemento que yo coloque aquí tiene que tener relación con el elemento que yo ubique acá. Aquí yo tengo dos conjuntos. Este conjunto, por lo general, se utiliza el conjunto X y este es el conjunto Y. Entonces, le he dado nombre a estos conjuntos y voy a hablar del valor absoluto. En matemáticas, el valor absoluto, ¿quién se acuerda del valor absoluto de un número? Por ejemplo, el valor absoluto de -3, ¿a qué es igual? En matemáticas, el valor absoluto de un número, ¿a qué es igual? No se recuerdan el valor absoluto, acuérdense de ese tema, valor absoluto, valor relativo. Eso nos dieron a nosotros en octavo año. Bueno, al menos de lo que recuerdo. El valor absoluto de un número, por ejemplo, del -3, es el mismo número, pero sin signo. Así sea positivo o negativo. Por ejemplo, el valor absoluto de -3 es 3. Siempre el valor absoluto se lo representa con estas dos líneas verticales que ustedes ven, estas dos rayitas verticales a los lados del número. El valor absoluto de -3 es 3. El valor absoluto de 2 es 2. Esos son los valores absolutos. Entonces, si yo digo aquí, -2, -3, 4 y 5, entonces acá voy a ubicar 2, 3, 4 y 5. He ubicado los elementos en este conjunto y estoy hablando del valor absoluto. Entonces digo que el valor absoluto de -2 tiene relación con 2, el valor absoluto de -3 tiene relación con 3, el de 4 es 4 y el de 5 es 5. Todos los elementos que yo tengo aquí los he relacionado del conjunto de partida con el conjunto de llegada. Hay que tener bien claro que siempre hay un conjunto de partida y un conjunto de llegada, y los estoy relacionando. Este es el conjunto de partida, siempre el primero, partida, el que tengo acá, y el que tengo acá es el conjunto de llegada. Así se lo denomina o de esa manera se lo llama. O también se lo conoce con el nombre de el primer conjunto siempre va a ser, y eso ya lo voy a explicar en el siguiente concepto, esto solamente para que sepan lo que es relación, todavía no les voy a explicar eso. Entonces, para una relación es cuando yo una un elemento del conjunto de partida con otro elemento del conjunto de llegada. El elemento del conjunto de partida siempre tiene que tener una sola unión, por ejemplo, este 4 con el 4 de acá.
Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo hubiese ubicado aquí un 2? Aquí, este 2 también se une con el 2 de acá, porque el valor absoluto es de 2. Ahí no pasa nada. ¿Qué significa? Que en los conjuntos de llegada pueden tener dos uniones, pueden tener una unión, como los que tengo acá, no pasa nada. Pero en el conjunto de partida solamente debe haber una sola unión, por ejemplo, así, un solo elemento para un elemento del conjunto de llegada o para varios elementos del conjunto de llegada. Eso puede ser una relación y eso lo vamos a ver en el siguiente tema de la función. Por favor, copien esa parte. Tengan la bondad. Tengan la bondad de copiar ese ejemplo. Primero con el pequeño concepto que tienen en la parte superior. Oye, me indican por favor cuando ya puedo continuar. ¿Ya terminaron de copiar? A ver, chicos, díganme sí o no. No se me Sí, queden callados. profesor. Listo. Sí. Necesito saber. No se me queden callados. Muy bien, continuamos. Tengo el siguiente ejemplo. Perdón, no es ejemplo. El siguiente tema. Lo que es una función. ¿Qué es una función? A ver, ayúdeme por favor leyendo. Fernanda Delgado, ayúdeme por favor leyendo. ¿Qué es una función? Profe, disculpe que lo interrumpa, pero le iba a pedir permiso, que hoy día me toca la segunda dosis de la vacuna. ¿Quién está hablando? Y Es que no le escucho. Naomi López. Allá, ya, listo. Vaya por favor. Vaya porque hay bastante gente. Ya, Bien. profe. A ver, ayúdeme Fernanda. Bueno, profe. Función. Relación establecida entre dos conjuntos A y B que asigna a cada valor del conjunto. A. No entiendo. Del conjunto A, variable Variable, independiente. variable independiente. Un único valor del segundo conjunto. Variable independiente. Dependiente. Muy bien. Me dice que una función. ¿Qué es una función? Y aquí ya entramos al tema propiamente de la clase. Dice que una función es una relación. Ya vimos lo que es una relación. Una relación es cuando yo uno un elemento del conjunto de partida con un elemento del conjunto de llegada o con varios elementos del conjunto de llegada. Eso es una relación, que ya lo vimos en el anterior concepto.
Entonces, una función es una relación establecida entre dos conjuntos, A o B, X o Y, M, N, cualquier nombre usted le puede dar. Pero por lo general, nosotros siempre usamos, cuando estamos trabajando con funciones, siempre usamos las letras X y Y. Es una costumbre matemática. No es obligación, pero siempre es una costumbre matemática. Bien, entonces, que es entre dos conjuntos que se asigna a cada valor del conjunto A, que se llama variable independiente. Es una variable que no depende de nada, que se da porque tiene que darse, a un único valor del segundo conjunto, que se llama variable dependiente. Cuando yo hablo de variable dependiente, significa que ese elemento sí depende del primer conjunto. Depende. Por ejemplo, hicimos el ejemplo de valor absoluto. El primer conjunto yo puse cualquier número, el primer conjunto, pero en el segundo conjunto ya tenían que ir valores dependiendo del primero. Si yo en el primero tenía menos 5, en el segundo tenía que poner 5. Si en el primero tenía 4, en el segundo tenía que poner obligatoriamente 4. ¿Por qué? Porque depende de lo que yo ubique en el primero. Entonces, esos son algunas cuestiones para poder analizar lo que son funciones. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes obviamente analicen muy bien. Listo, entonces aquí tengo dos conjuntos. A estos conjuntos vamos a ubicarle como nombre X y Y. Ahora, por ejemplo, yo les voy a ubicar, vamos a hacer la función de multiplicar por 3. La de multiplicar por 3. Vamos a hacer la de multiplicar por 3. Entonces, aquí en el primer conjunto voy a ubicar 0, voy a ubicar 1, voy a ubicar 2, 3, puedo ubicar 4. Acá tengo que ubicar elementos que me coincidan con el primero. No que sean iguales, no necesariamente, porque por ejemplo, 0 por 3, 0. Aquí puede ser 1 por 3, 3, puede ser 6, 9 y 12. ¿Qué significa? Que al momento de yo hacer la relación entre el primer conjunto X y el segundo conjunto Y, tiene que haber que cada elemento tenga su unión. Por ejemplo, como voy a multiplicar por 3, 0 por 3 es 0, 1 por 3 es 3, 2 por 3 es 6, 3 por 3 es 9 y 4 por 3 es 12. Entonces, ¿qué significa eso? Que sí se cumple la función. ¿Cuándo se cumple una función o cuándo se da esta función? Cuando todos estos elementos del conjunto X se unen con los elementos del conjunto Y. Si algún elemento del conjunto X, por ejemplo, ¿qué pasa si yo hubiese ubicado aquí el 5 y acá hubiese ubicado el 20? El 5 yo no tengo con qué unirlo, porque 5 por 3 es 15 y no hay 15, aquí hay 20. ¿Qué significa que cuando suceden este tipo de cosas? Entonces, el ejemplo que estoy haciendo no sería función, no es función. No es función el ejemplo que hago. Entonces, para que exista una función, significa que todo elemento del conjunto de partida tiene que unirse con un elemento del conjunto de llegada. Siempre va a ser así. Ahora, en el elemento del conjunto de llegada yo puedo unir
el 1 con el 3, el 1 con el 6, o sea, dependiendo del ejercicio, ¿no?, que me estén dando, ahí no pasa nada. Bueno, en este caso, como todos se unen, como todos tuvieron unión, esto sí es función, sí es función. Sí es función, sí es, porque todos tienen unión. Vuelvo y repito, aquí cuando hay función solamente coloco sí. Si no hubiera función, coloco no y listo. Otra cosa, esta es la variable independiente, y la que tengo acá, la letra Y, es variable dependiente. Es variable dependiente. ¿Qué significa variable independiente? Que es una variable que no depende de nadie. Estos números no dependen de nadie. Pero en cambio, en el segundo conjunto, en la variable dependiente, estos elementos sí dependen del primero. Dependen mucho. Porque como yo hice el ejemplo de multiplicar por 3, este primero tenía que multiplicarlo por 3 para poner un valor en el segundo. Este 1 lo multipliqué por 3 para ubicar acá. Así hice con el 2, con el 3 y con el 4. Por eso se llaman variable dependiente, porque depende de la primer variable. Por lo general en funciones, cuando analizamos el tema de funciones, siempre se van a tratar estos temas o estas frases: variables independientes, variables dependientes, X, Y, primer valor, segundo valor, relación. Esas son las palabras con las cuales siempre vamos a trabajar dentro de este tema de función. La próxima semana vamos a ver lo que es la función real y cómo se grafica la función real. Acuérdense que nosotros, antes de terminar el primer trimestre, graficábamos en el plano cartesiano. Nos daban el valor de X y nosotros encontrábamos el valor de Y, donde nosotros mismos lo asignábamos. Acuérdense de eso. Más o menos esa es la idea de lo que vamos a hacer con las funciones. Ese es los pasos que vamos a seguir. Por eso es que antes de finalizar el primer trimestre se dio una noción de lo que se iba a necesitar para estos temas de clase. Entonces, más o menos esa es la idea, pero para que ustedes tengan un concepto general de lo que es la función, para eso se le da esto que ustedes ven acá. Bien, copien por favor ese ejemplo. Copien. Por ejemplo, cuando es una función, en la función quedaría así, por ejemplo, f de x, función de x, es igual a x por 3. ¿Por qué x por 3? Porque lo que yo tengo en x lo estoy multiplicando por 3. Si era sumarle 1, ya no sería por 3, sino x más 1. Pero la función que yo tengo actualmente, o la del ejemplo que estoy haciendo, es f de x es igual a x por 3. Esta es la función con la cual estamos trabajando. Significa que el primer conjunto llamado x, cada uno de sus elementos se están multiplicando por 3. Cada uno de sus elementos se están multiplicando por 3. Por eso se llama, ese es el tipo de esa función que toma ese nombre. Copien el ejemplo, jóvenes. Me avisan por favor cuando
Cuando ya terminen. Me avisan por favor cuando ya terminen para poder avanzar. Ya, profe. ¿Listo? ¿Los demás también ya terminaron? Sí. Bien. Ok, vamos a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir aquí, jóvenes. Bien, básicamente este ha sido el tema tanto del día de ayer como el día de hoy, haciendo una introducción de lo que nosotros necesitamos para empezar a trabajar con el tema de función. Voy a proyectarles el siguiente video, por favor, es un refuerzo de lo que nosotros acabamos de ver y con eso pues le damos punto final al tema de clases del día de hoy. Así que me esperan un momento hasta que se proyecte el video. Y ahora veremos qué es una relación y qué es una función. Y para comprender el concepto de función, primero tenemos que hablar de qué es una relación. Aquí pues está el concepto, pero pues obviamente lo vamos a aclarar con ejemplos, ¿no? Una relación está dada por la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. Vamos a ver de una vez un ejemplo. Y el primer ejemplo que vamos a hacer es este, ¿sí? Aquí hay dos conjuntos, como ustedes lo pueden ver, pues este podríamos llamarlo el conjunto de animales, ¿sí? Está el pájaro, el perro, el pez y la serpiente. Y aquí el conjunto de formas de movilizarse, por ejemplo, que es caminar, volar o nadar. Entonces, una relación está dada por la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. O sea, si hay una correspondencia entre estos dos conjuntos que formen parejas ordenadas, entonces dice aquí, la formulación de una expresión que une dos o más objetos entre sí establece una relación. Entonces, primero que todo, una relación no necesita sino, por ejemplo, coger un elemento de aquí y relacionarlo, por eso se llama relación, relacionarlo con el de aquí, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a relacionar aquí, por ejemplo, el pájaro puede caminar, pero también el pájaro puede volar. Generalmente los pájaros no pueden nadar. Si ustedes saben de algún pájaro que puede nadar, pues bueno, eso no importa. Sí, lo importante es el concepto de relación. El perro, por ejemplo, el perro puede caminar, el perro obviamente no puede volar, pero sí puede nadar. Obviamente no nos pasemos diciendo que sí, que el perro se puede montar en un avión y entonces está volando, pues no, ¿no? Ahora el pez puede nadar y nada más, no puede ni volar ni caminar, ¿no? La serpiente no puede ni caminar, ni volar, ni nadar. Entonces, miren, aquí lo que acabamos de hacer es una relación. ¿Cuál fue la relación? Yo la voy a llamar como que la relación es la forma de movilizarse, ¿sí? Si me dicen la forma de movilizarse, yo puedo relacionar, como dice aquí, parejas ordenadas. O sea, el pájaro se relaciona con caminar. Ahí hay una pareja, el pájaro y caminar. Otra pareja, el pájaro con volar. Sí, por ejemplo, ¿por qué el noviazgo se llama una relación? Porque supongamos que aquí está el conjunto de hombres y aquí está el conjunto de mujeres, entonces un hombre se relaciona con una mujer, ¿sí? Entonces, esto es una
relación, ¿sí? La formulación, o sea, la relación es esto, la forma de movilizarse entre estos dos conjuntos. ¿Listos? Ahora vamos a pasar al concepto de función. Entonces, ¿qué es una función? Aquí vamos a empezar a hacer ejemplos con números, pues porque obviamente más adelante vamos a seguir haciendo ejemplos con funciones, con números, ¿no? ¿Qué es una función? Una función es una relación. ¿Listos? Entonces, algo que primero debemos tener claro es que todas las funciones son relaciones, pero hay relaciones que no son funciones. Ya vamos a ver con ejemplos. Entonces, una función es una relación establecida entre dos conjuntos A y B. Aquí vamos a llamar el conjunto A y el conjunto B, que le asigna a cada valor del conjunto A, o sea, a cada número de estos, esta es la variable independiente, ya lo vamos a aclarar, un único, voy a subrayar esto porque esto es lo que más hace una función, un único valor del segundo conjunto. O sea, aquí voy a poner una función que para este ejemplo a mí se me ocurre poner que la función va a ser sumarle 1, ¿sí? En matemáticas lo escribimos así, ¿no? X más 1, que quiere decir a algo, ¿sí? Le sumamos 1. Algo que quiero aclararles aquí es lo siguiente. Bueno, aquí dice que los conjuntos A y B, pues yo no los llamé A y B porque generalmente en matemáticas se llaman X y f de X o X y Y, ¿sí? ¿Qué función es la que vamos a hacer? Sumarle 1, o sea, cuando salga el numerito de aquí tiene que sumarle 1 y llegará aquí, pues bueno, ya lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí si cogemos el 0 y queremos salir para acá, ¿qué tenemos que hacer? Sumarle 1. Entonces, 0 al sumarle 1, ¿qué nos da? Nos da 1. Miren que solamente, como lo dice aquí, a este número se le asigna solamente un valor de acá, ¿sí? No puede haber dos valores que den acá, ¿sí? Por ejemplo, el 1. Si al 1 le sumamos 1, ¿qué nos da? Nos da 2. Si al 2 le sumamos 1, nos da 3. Si al menos 1 le sumamos 1, nos da 0. Pilas con estas operaciones, ¿no? Menos 1 más 1 da 0. Si al menos 2 le sumamos 1, da menos 1, ¿sí? Y miren que todos estos elementos quedaron relacionados con solamente un elemento de aquí. Vamos a ver más ejemplos porque no solamente esto es una función, o sea, vamos a ver obviamente más ejemplos. En este caso era sumarle 1, que en matemáticas se escribiría como la función que le vamos a hacer a la x, o sea, lo que le vamos a hacer a los numeritos que están en el conjunto x, es coger esa x, o sea, ese número, y sumarle 1, ¿sí? Aquí está escrita la función de sumarle 1. Vamos a hacer más ejemplos. La f de x ahora va a ser el valor absoluto de, o sea, vamos a coger estos números y les vamos a encontrar el valor absoluto, ¿sí? Para salir para acá va a ser el valor absoluto. En forma matemática se escribe así. La función sería igual al valor absoluto. Recordemos que estas dos líneas quieren decir valor absoluto. Y acordémonos que el valor absoluto de un número no es más sino quitarle el signo, ¿sí? Otra forma de decirlo es, el valor absoluto de un número es la distancia desde ese número hasta el 0, que siempre las distancias van a ser positivas. Aquí lo vamos a aclarar. Por ejemplo, aquí nos dice, aquí tenemos este número. Si usted quiere pasar para aquí, tiene que sacarle el valor absoluto, o sea, quitarle el signo. Si al 2 negativo le quitamos el signo, ¿cómo nos queda? Nos queda 2. Algo que no les aclaré desde el comienzo es, este conjunto se llama la variable independiente y este se llama la variable dependiente. ¿Por qué? Porque estos números no dependen de nada. Los números de aquí sí dependen. Por ejemplo, si yo aquí llegara a colocar el número 5, ¿sí? Eso no dependió de nada. Pero aquí, ¿cuál número obligatoriamente tendría que colocar? Tendría que colocar el número 5 también. Ya lo vamos a explicar por qué. El menos 1, ¿qué es lo que le estamos haciendo? Quitando el signo, simplemente, el valor absoluto. El valor absoluto de menos 1 es 1, o sea que al salir de aquí nos vamos hacia el 1. Seguimos ahora con el valor absoluto de 0, que es 0. El valor absoluto de 1, al quitarle el signo al 1, pues como no tiene signo o como ya es positivo, sigue siendo 1. Y el valor absoluto de 2 es 2, ¿sí? Esta es otra función. ¿Por qué? Porque como lo vimos en la definición, a cada uno de estos le asignó uno de acá. No importa si, por ejemplo, todos los números fueran hacia acá la flecha. O sea, no nos interesa si aquí
les llegó flecha a todos, por ejemplo, o si a unos les llegó una y a otros dos, o a otros 3 o 4 o 5, no importa. Lo importante es que para que sea función a cada numerito de aquí, le tiene que corresponder uno nada más de acá, ¿sí? O sea, a este número no le pueden corresponder dos, y si no, ya no sería una función. Como les decía, esta es la variable independiente. ¿Por qué? Porque estos números no dependen de nada. Y esta es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque la flecha llega dependiendo de los números que yo escoja acá, ¿sí? Aquí sí dependen de los números que hayan estado acá. ¿Listos? Entonces, como conclusión, ¿qué es una función? Es una relación que une, ¿sí?, en parejas ordenadas los elementos de un conjunto con los de otro conjunto, pero que a cada uno del primer conjunto le asigna solamente uno del segundo conjunto, ¿sí? Solamente uno y uno. Aquí al 5 pues sería el 5, ¿no? El valor absoluto de 5 es 5. Ok, jóvenes. Creo que en el video ya pudieron un poco, si es que tenían alguna duda, de poder aclarar ciertos conceptos de lo que tiene que ver la función. O sea, siempre es importante, recuerden que para que sea una función, siempre el conjunto de partida o el conjunto de la variable independiente tiene que unirse con los de la variable dependiente, siempre. El conjunto de la variable independiente siempre va a tener que, todos tienen que tener una unión, todos. Si uno queda libre de la variable independiente que no tenga unión, ya no es función. En la variable dependiente, ahí sí no importa que se una con dos, que tengan dos rayitas, que tengan una o que no tengan. O sea, ahí no importa. Eso no tiene ningún tipo de efecto para que sea función o no sea función. Entonces, siempre ustedes tienen que fijarse en el conjunto del elemento de partida o el de la variable independiente. Eso es más que todo el concepto de definición de lo que es una función, que tiene que ver mucho lo que es una relación. Preguntas chicos. Preguntas. Ninguna, profesor. Muy bien. Entonces espero que haya quedado claro este trabajo, con la cual ustedes también van a trabajar durante esta semana. En la tarea que van a hacer, ustedes van a subir, ya está subida su tarea en la plataforma Teams. De igual manera, más tarde también se la subo al grupo de décimo B. En esta tarea ustedes van a tener que resolver, van a unir a sí mismos los elementos del conjunto de partida con los elementos del conjunto de llegada, dependiendo de lo que me pida. Ya, por ejemplo, si me pide unir elementos con el número de lados, si yo tengo triángulos, el número de lados de un triángulo, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el número de lados de un triángulo? 3. 3. Entonces, ustedes me van a unir el triángulo con el número 3. Si yo les dibujo un octágono, el octágono me lo van a unir con el número 8. 8. Entonces, de esa manera, ustedes van a hacer, ahora, una vez que ya unan, me van a ubicar allá abajito si es función o no es función. Si es función, me le ponen sí. Si no es función, me le ponen no. ¿Cuándo es función? Cuando todos los elementos del conjunto de partida salen con una línea y se unen. Y cuando no es función, cuando un elemento o dos elementos o más elementos queden libres del conjunto de partida o del primer conjunto, para que ustedes lo entiendan desde esa manera. Y ese es el trabajo que tienen que hacer. Son dos ejercicios fáciles para que ustedes lo resuelvan y lo puedan subir hasta el día viernes, 23 horas 59 minutos. Lo pueden ustedes subir como trabajo aceptado, que no sea fuera de tiempo.